Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Y comienza el mes de la patria, y con este mes muy trascendente en la vida de México, pues el 27 de septiembre se cumplirán 200 años de la promulgación de nuestra independencia. Y con este gusto le damos la más cordial bienvenida a Historia Viva, la voz del pueblo de México. Recuerden que este es un programa coproducido por Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y así de festivo ambiente los saludo, soy Ivette Mota. A este espacio les doy la bienvenida, donde semana a semana nos adentramos en la historia de nuestra patria. En esta ocasión tengo el gran gusto y la alegría de compartir los micrófonos con Ana Salinas Alberdi. Ella es investigadora del INER en ausencia de nuestro compañero y titular, el doctor Felipe Ávila. Y también, por supuesto, le doy la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy, la historiadora Julia Tuñón, quien también nos da muchísimo gusto que nos comparta hoy su conocimiento. ¿Y qué les parece si, para conocer más acerca de nuestra invitada de hoy, los dejo con esta semblanza que preparamos para ustedes? Julia Tuñón Pablos es investigadora y académica mexicana con doctorado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es además profesora investigadora en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de investigación abarcan la historia del cine mexicano en el periodo clásico, la historia de las mujeres en México y el exilio español. Al respecto ha publicado artículos en medios académicos y libros. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran Mujeres entre la imagen y la acción, en la serie Historia Ilustrada de México, Educación y exilio español en México, Cuerpo y espíritu, médicos en celuloide, Mujeres en México recordando una historia, Los rostros de un mito, personajes femeninos en las películas de Emilio Indio Fernández, Mujeres de luz y sombra en el cine mexicano, la construcción de una imagen e historia de un sueño, el Hollywood tapatío. Queremos que en este programa y en esta emisión y en las emisiones siguientes se mantengan en contacto y en comunicación con nosotros. Recuerden que estamos en Facebook, en Twitter, a través de las cuentas de Radio Educación y del INER. También, por supuesto, en las emisoras de 1060 de AM, 96.5 de FM y en todas las emisoras que se unen a través de diferentes señales en la República Mexicana. Una vez más, bienvenida, Ana. Y bueno, en pleno mes de la independencia, continuamos con el tema de la represión de las mujeres en el proceso que nos dio libertad del yugo español. ¿Y qué te parece si nos aportas un contexto de las mujeres en este tiempo de la gesta de independencia? Claro. Adelante, Ana. Pues un poco también para entrar en contexto de lo que pues también vimos pues, el programa pasado con el doctor Ávila, y lo que va a venir en los programas siguientes, y no solo en aquí, sino pues a través de muchos eventos que vamos a tener en el instituto y también en el gobierno federal y también en otras instituciones sobre la conmemoración de independencia, el panorama de las mujeres es un poco velado, digamos. Las mujeres ya ahora han sido muy recuperadas en la época actual, con personajes muy emblemáticos, por ejemplo el año pasado con Leona Vicario, que inclusive fue el año, ¿no? O también recuperación de otros personajes como Gertrudis Bocanegra, pero realmente las mujeres en la independencia, al menos en el colectivo, en el inconsciente popular, casi siempre se le relaciona con una mujer, que es Josefa Ortiz de Domínguez, además, ¿no? O sea, se le pone el apellido de Domínguez de su esposo, pero nada más es lo único que conocemos, tal vez la corregidora, que ella ayudó tanto a la conspiración y que dio aviso a Hidalgo, a Allende, pero realmente, más allá de eso, no sabemos inclusive qué pasó después, ¿no?
Ella tuvo una vida difícil en el proceso de independencia, o sea, todos estos años de lucha. Ella estuvo recluida incluso y después se retiró de la vida política. Sin embargo, ella siempre tuvo un peso importante. Pero como ella, muchas mujeres son totalmente borradas de la historia. Desgraciadamente, como la historia casi siempre se centra en personajes masculinos y son inclusive los que se llevan en el inconsciente nacional para formar naciones, para formar héroes, desgraciadamente las mujeres no son muy reconocidas y pues prácticamente no sabemos nada de ellas. Sin embargo, las mujeres en la lucha de independencia, también hubo mujeres que participaron del lado del bando realista, pero de las que al menos sabemos, de las insurgentes, pues sabemos que hubo mujeres que comandaron tropas, mujeres que pelearon al lado de Morelos, por ejemplo, mujeres que eran espías, mujeres que también fueron usadas como monedas de cambio inclusive, ¿no? Por todos estos problemas que había y porque a final de cuentas eran muchas veces relegadas. Pero creo que es bueno tratar estos temas, hablar de que justamente no sabemos mucho de ellas y no es porque no queramos, ¿no? Sino simplemente pues no eran consideradas sujetos de estudio de la historia. Sin embargo, hay mucha riqueza que podemos seguir descubriendo y también es bueno reivindicar a personajes femeninos como Leona, como Gertrudis, como Josefa y traerlas a la mesa de discusión ahora. Muchas gracias, Ana. Así es importante visibilizar el papel de la mujer en cada etapa de la historia y bueno, en este caso nos estamos adentrando en el contexto histórico y social que dio pie a la lucha insurgente a inicios del siglo XIX y bueno, como ya mencionamos, en este año 2021, conmemorando estos 200 años de su consumación. Doctora Julia, para continuar ampliando esta introducción que nos dio Ana, para usted, ¿cuál es el panorama social y civil de las mujeres en esta lucha de independencia? ¿Qué sabemos de la participación de las mujeres en esta gesta? Bueno, como lo explicó Ana, que me parece que lo hizo de una manera muy clara y muy sucinta, las mujeres, la historiografía, lo que se rescata de lo que pasó, o sea, la historia que se escribe más allá de lo que pasó, pues ha tenido hasta bastante recientes tiempos una visión positivista de que lo básico, lo importante, son los hechos militares y los diplomáticos. Por un lado, la historia que se cuenta está sesgada, está marcada por darle un privilegio a lo militar y a lo político, ¿sí? De esta manera, los sectores que pueden actuar en esta historia son los varones, porque los varones eran los usufructuarios del mundo de lo público. Quiero decir, las mujeres hasta muy recientes tiempos estaban confinadas en el mundo de lo privado. La verdad no era tal, sobre todo en un país como el nuestro, en que la mayor parte de la población era pobre, por lo tanto las mujeres salían a la calle a trabajar, vendían, hacían de todo, pero la historia escrita, la historiografía, lo que se contaba de esa historia no la rescataba, porque lo que se rescataba era, insisto, la vida pública, lo político y lo militar. Afortunadamente, el concepto de historia hoy nos abre a todos los que no tenían historia, a todos los que no participaban en el ámbito público. Ahora se estudia la historia de la vida cotidiana, la historia de los sujetos sin historia, no únicamente las mujeres, que no es que no tuvieran historia, es que no se escribía por lo mismo, sino también se hace la historia de los obreros o de campesinos, de las figuras que no participaban. Ahora bien, las mujeres siempre han estado en el mundo, estamos en el mundo, somos un poquito más de la población del mundo, así es que estamos ahí en todos lados. El que no nos sacaran en los libros de historia es otro tema. Pero además, en términos de la guerra, sobre todo en los ejércitos populares, las mujeres estaban siempre, sobre todo en los populares, porque
eran las que tenían que conseguir la comida, eran los que tenían que dar el sustento para todos los usos del ejército. Entonces es muy importante que estos nuevos conceptos de historia nos permitan entender a este sujeto y su actuación. Gracias, doctora. Ana, ¿en qué momento se empieza a incluir en nuestros libros, en la historia de nuestro país, se empieza a visibilizar esta participación femenina en la historia? Bueno, siempre, como también dijo la doctora Tuñón, un poco recuperando eso, casi, o sea, las mujeres siempre han estado ahí, ¿no? Pero pues es la historia que se cuenta, que se escribe, que no están. En el caso particular de algunas mujeres, se les recupera a través como figuras emblemáticas que forman la nación, ¿no? En el caso de Leona, por ejemplo, que ella fue declarada Benemérita Madre de la Patria del Congreso de la Náhuatl. Entonces, aquí se le reconoce en una etapa muy temprana de la lucha insurgente. Terminando la lucha, después de que empieza a haber toda la conjunción de vamos a crear una nación, vamos a hacer esto, vamos a hacer leyes, vamos a formar cosas que nos hagan mexicanos. En todo esto, aunque Leona está retirada de la vida política, sigue siendo muy importante su peso y aún así es reconocida como una mujer que aportó muchísimo a la lucha insurgente. O sea, eso es innegable. Entonces, podemos ver que a lo mejor hay ciertas mujeres, como es el caso de Leona, que no se les borra, pero hay una mención muy, muy escueta de ella, ¿no? Tanto es así que uno de los el trabajo biográfico de Leona tal vez lo escribió un hombre, ¿no? Y que es el que ha pasado hasta la fecha de ahora. Entonces, hay pocas mujeres que están ahí y sí podemos decir que hay muy pocas menciones, o sea, no al grado de los hombres, inclusive si lo ponemos en la balanza, pues definitivamente el lado se nos va del lado masculino, ¿no? O sea, eso es innegable. Pero yo creo que mientras las mujeres sirven un poco a crear estos discursos nacionales, son mencionadas en la historia de un país. Y ahora en el siglo XX, justamente que se empiezan a escribir y se empieza a repensar las historias, la historia de otra manera, que la voz de los obreros es lo que importa también, la voz de las mujeres, la voz de las minorías sexuales, y que son actores sociales que estaban ahí, sin embargo, en su momento, pues no se les recuperaba a través de la academia, ahora empiezan a ser partícipes de esta historia. Nosotros queremos contar nuestras historias, no queremos que los hombres las cuenten, ¿no? No queremos que los héroes las cuenten, queremos contarlas nosotras, las mujeres, minorías sexuales también, que empiezan a surgir también todos estos colectivos lésbicos, gays, que también dicen, nosotros queremos contar que siempre estuvimos aquí, ¿no? Entonces, es a través del siglo XX, ya mediados, que empiezan a haber un reconocimiento más de estos actores y que realmente podemos verlos en los libros de historia. Ahora, no es inmediato y ciertamente ahora, siglo XXI, creo que es evidente que apenas vamos abriendo brecha, ¿no? O sea, realmente no tenemos tantas cosas como queremos. Es muy importante que también las mujeres empecemos a agarrar estos temas y decir, vamos a hablar, pero pues yo creo que hasta siglo XX podemos decir que ciertamente hay un reconocimiento de las mujeres partícipes de la historia nacional, partícipes de la historia del mundo y actores sociales que importan. Doctora Julia, en sus investigaciones ha resaltado el estudio de la imagen y las representaciones como las mujeres del devenir nacional. Ya nos hablaba un poco a esto, pero ¿cómo se representa a estas mujeres, siendo ellas, pues muchas veces, como ya mencionadas, dejadas de lado en nuestra historia? Sí, ciertamente las representaciones, las imágenes que se realizan de los momentos del pasado van a incluir de alguna manera a la mujer, ¿sí? Ahora bien, una cosa, una situación elemental es que uno no puede tomar la imagen, cualquier imagen, sea una película, yo he trabajado básicamente cine, pero sea una película o sea una pintura, como si fuera una copia de la realidad. Las imágenes vuelven a poner en escena a la realidad.
son representaciones, la vuelven a presentar, no son reflejos. De manera que esas imágenes son las que requieren ser explicadas. Ahora bien, en términos de cómo se han representado las mujeres independentistas, particularmente las independentistas a lo largo de la historia, creo que lo primero que hay que marcar es una serie de figuras metafóricas, una serie de alegorías que se han presentado de la mujer como, es muy lindo porque es como una suerte de contradicción, pero que al mismo tiempo representa una realidad que es la madre patria. Es decir, la patria es un concepto básicamente masculino. Por la patria se hacen guerras. Sin embargo, también una madre patria, y ojo, no me refiero a la metrópoli de todos los años coloniales, o sea, España. Me refiero a esta idea de representar a esa patria como un emblema, con un emblema femenino. Y entonces desde el siglo XVI hay unas representaciones de los continentes, diferenciándolos, y América se representa como una mujer indígena que trae un carcaj con flechas y que tiene un penacho de plumas. Esta imagen se va a adecuar en los años de la independencia, a lo largo del XIX, como una representación de la patria, ¿sí? Y ciertamente aparece, esta patria tiene que ver básicamente con una patria independiente. ¿Me explico? Entonces, estas representaciones alegóricas, femeninas, que aparecen de muy diferentes maneras, van a estar representando a esta figura femenina que nos arropa, que nos protege, que al mismo tiempo es la nación, una especie de matria, pero matria sublime. Y esta misma imagen de la mujer como idea, como virgen, como algo emblemático, como algo sublime, separa la representación de las mujeres de carne y hueso, que podían estar batallando, ensuciándose, todo lo demás. Hay algunas representaciones. Recuerdo muy claramente un francés que viene a México en esos años y hasta nos pone a una muchacha cargando un cañón, ¿sí? Pero en general, a lo largo del XIX son imágenes sublimadas. Cuando aparezca el cine, va a ser un poquito más complicado porque el cine tiene que narrar historias y los contenidos, las anécdotas, tienen que implicar conflictos y por lo tanto la cosa se complica un poquito más. Antes de continuar y ampliando un poco más justo esto que menciona doctora Julia acerca de cuál fue la narrativa en el cine y en los distintos medios, ¿qué le parece si antes de eso vamos a escuchar la siguiente cápsula que preparamos? Esto vamos a entender un poquito más acerca de las mujeres en la Guerra de la Independencia y continuamos en un momento más. A decir de Alejandro de Humboldt, la sociedad novohispana previa a la independencia se dividía en dos clases: la clase propietaria española y los menesterosos indígenas. Las mujeres de la aristocracia y relacionadas con la corte virreinal contaban con privilegios y su vida estaba ligada a compromisos políticos, religiosos, sociales y familiares. Por el contrario, las mujeres indígenas, al igual que sus familias, enfrentaban crisis económicas, hambrunas e incluso la muerte de sus hijos por inanición, tal como sucedía recurrentemente en el Bajío novohispano. Sujetas a las ideas religiosas de su tiempo, las mujeres indígenas se refugiaron en su entorno familiar y comunitario,
lugares en los que se ocupaban de las labores de comida, vestido y cuidado de los niños. Durante la Guerra de Independencia, tanto mujeres criollas como indígenas se unieron a la rebelión abanderada por el cura Hidalgo y José María Morelos y Pavón. Las más renombradas en los pasajes históricos fueron la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, pero no fueron las únicas mujeres que participaron en la Guerra de Independencia. Varias mujeres del pueblo sirvieron a la causa insurgente como mensajeras, espías, conspiradoras, cocineras, compañeras, promotoras de la insurrección e incluso algunas de ellas alcanzaron grados militares como capitanas. Una de estas féminas insurgentes fue María Manuela Medina, india natural de Tasco, mujer extraordinaria a quien la Junta nombró capitana porque ha realizado varios servicios a la causa, y acreditándose por ellos, pues ha levantado una compañía y se ha hallado en 7 acciones de guerra. Las mujeres criollas de la Ciudad de México también contribuyeron a la lucha independentista. La sociedad secreta de Los Guadalupes planeó el envío de una imprenta al campamento insurgente de Tizapán. El encargo se les confirió a las señoras Ras y Guzmán del Río, partidarias fervientes de Morelos, mismas que tuvieron que atravesar las filas españolas, mostrar temple y engañar a los soldados realistas para llegar a su destino. Aunque no aparecen en los libros convencionales de historia, los ejércitos populares de Hidalgo y Morelos iban acompañados de mujeres valerosas que se dedicaban a atender, cuidar y alimentar a los combatientes. Mujeres como doña María Catalán, quien al morir su marido ofreció a Morelos a sus 4 hijos como soldados. O bien, las señoras Antonia Nava y Catalina González, quienes estuvieron dispuestas a ser sacrificadas para alimentar a los soldados hambrientos del general Nicolás Bravo en la sierra de Tlacotepec, Guerrero, cuando las provisiones se les agotaron. Por fortuna, las palabras de Antonia Nava motivaron a los soldados insurgentes a romper el cerco y evitaron así el acto de antropofagia. Las mujeres simpatizantes con la causa insurgente, así como aquellas que auxiliaron directamente a las fuerzas de Morelos, fueron denunciadas ante las autoridades españolas, quienes las acusaron de infidencia, las persiguieron, las enclaustraron e incluso fueron asesinadas. Leona Vicario, benemérita madre de la patria, fue un caso especial. Leona nació en una familia acomodada. Al estallar la Guerra de Independencia, se incorporó al grupo de conspiradores Los Guadalupes, quienes suministraron armas, información y hombres al ejército de Morelos. Al ser descubierta, fue enclaustrada en el Colegio de Belén. Tras fugarse, se incorporó a las fuerzas surianas con su esposo Andrés Quintana Roo. Leona Vicario asumió la vida insurgente, por lo que afrontó una constante persecución. Al consumarse la independencia, se retiró a la vida privada, pero defendió sus convicciones en la prensa cuando se intentó menoscabar su participación en la Guerra de Independencia. Leona Vicario reivindicó el papel de las mujeres en la vida pública y defendió la capacidad femenina para sacrificarse por la patria, por los mexicanos. Otro caso especial fue el de doña Gertrudis Bocanegra, oriunda de Pátzcuaro y mujer de lecturas ilustradas, desempeñó labores como correo insurgente en la zona de Michoacán. En la etapa de resistencia de la guerrilla insurgente, Gertrudis Bocanegra fue enviada a Pátzcuaro con el propósito de ayudar a la toma de la ciudad por parte de los rebeldes, pero fue descubierta y luego hecha prisionera por el ejército realista. Bocanegra fue sometida a tortura para que delatara a otros participantes de la guerrilla y pese a ello se negó a delatar a los insurgentes ante los realistas. Fue sometida a juicio en donde se le encontró culpable de traición al orden colonial, razón por la cual fue sentenciada a muerte y fusilada el 11 de octubre de 1817 en la plaza de San Agustín
de la misma Villa de Pátzcuaro. Es sin duda un gran logro que a 200 años de la consumación de la independencia de México, al fin estemos visualizando la labor, el papel y las tareas de las mujeres insurgentes, este papel que jugaron en este pasaje del nacimiento de nuestro México. Continuamos aquí en Historia Viva y antes de escuchar esta cápsula, la doctora Julia nos comentaba acerca del cine. Entonces vamos a retomar esta pregunta, este comentario. Y doctora, ¿qué papel jugó la narrativa del cine y de distintos medios para la construcción de la imagen femenina en la historia nacional? Bueno, el cine se convierte en México a partir de los años 30 en un instrumento medular para transmitir ideas. Ideas de todo tipo, ideas que son las que se quiere que cada gente tenga, pero también transmitir las ideas de la práctica de vida de lo que la gente vive, ¿no? Y una película tiene que traer un conflicto para hacerse interesante, para dar intriga, para dar enigma. Entonces, los momentos históricos tienen una importancia en el cine. En el caso de la independencia, no es que haya demasiadas películas, pero tenemos algunas. Por ejemplo, Contreras Torres fue un director muy dedicado a el cine histórico, hace distinto tipo de figuras históricas, de Benito Juárez, Maximiliano, en fin, pero también aborda la independencia, primeramente en una película que se llama El Grito de Dolores, del año 34, y después en los 40 va a hacer dos películas importantes sobre Morelos, El Rayo del Sur y El Padre Morelos, y una sobre Bolívar. En estas películas, bueno, esto del lado de Contreras Torres. Por otro lado, Bracho hace una película que ha sido quizás la más exhibida desde el año 42, que se llama La Virgen que forjó una patria. El nombre me está diciendo ya en gran medida las cosas. Es decir, es una virgen, la guadalupana, la que se convierte en el estandarte. Es decir, estamos oscilando entonces entre la idea de mujeres sublimes, que lo que son ideales encarnados en una figura de mujer, y por otro lado, las figuras de mujeres de carne y hueso que aparecen de una manera muy débil en estas películas. En La Virgen que forjó una patria sí aparece la imagen de la corregidora como una imagen importante, ya con el peinado y toda la parafernalia que tienen en las imágenes históricas que tanto nos han repetido, que hasta aparecen en las monedas, ¿sí? Pero es una imagen como abstracta. Seguimos en lo mismo, la mujer puede ser o una comparsa sin importancia que aparece sin darle peso al momento clave, aparece en varias películas como El Insurgente de Sevilla o El Criollo de Méndez, como muchachas que son de familias realistas y que tienen un romance con insurgentes, es decir, pero de alguna manera siempre en un ámbito muy menor, ¿sí? Esto, a menos que sean las grandes figuras que son los emblemas. Además, tendremos que esperar hasta los años 70 para que haya dos películas, básicamente, que las toman como protagonistas. Es decir, como que habrá que, en su momento, hablaré de estas dos películas que tocan a la mujer de otra manera, aunque también una manera muy cuestionable, diría yo. Muy bien, más adelantito nos va a platicar esto la doctora Julia. Ana, ¿podrías justamente empezar a ponerle nombres a estas mujeres, enumerarnos y darnos a conocer algunas de las mujeres que lucharon en la independencia de México? Sí, claro. Pues bueno, creo que había dado algunos ejemplos, pero
creo que sí es importante señalarlas, nombrarlas, para que no se vuelvan a olvidar, ¿no? Eso es como lo primordial. Por ejemplo, el caso de Gertrudis Bocanegra, que yo creo que también la doctora va a abordar sobre esa particular figura. Gertrudis, que bueno, ella fue estuvo muy pendiente de la causa insurgente, tenía ideales afines a ella y pues toda su familia se une también a petición de ella, su esposo, sus hijos. Desgraciadamente sus hijos y su marido pues fallecen en la lucha. Y ella, pues, sigue, o sea, nunca se va de esos ideales, nunca tira la toalla, digamos, de seguir por la lucha insurgente, e inclusive, pues, también arriesga su vida, y al final es lo que la lleva a la muerte, ¿no? Ella estuvo particularmente en la causa de Morelos, pero esto es lo que la lleva más bien a arriesgar todo, ¿no? Su reputación, su vida, su familia, y es una de las figuras tal vez que menos se le reconoce y menos se le recuerda, pese a que está representada inclusive en pinturas, inclusive pues, en películas y en otras cosas, pero sobre todo en pinturas, que fue tal vez como su primera muestra en la que la veías, no se le reconoce mucho, ¿no? Leona Vicario, que pues justo decía el año pasado fue su año, pero además pues ella desde pues muy joven siempre tuvo ideas afines de Nueva España separada de la corona española, ¿no? Estuvo también muy afín a estas ideas autonomistas que al final un poco peleadas con la forma en la que ella se crió, porque pues ella es una señorita novohispana, como a veces me gusta decirle, pero de una muy buena familia que no necesariamente tendría que congeniar con esas ideas. Sin embargo, lo hizo, y fue a través de sus recursos económicos, a través de sus ideales y a través de su lucha propia, que ella se labró un nombre dentro de la propia lucha insurgente. Al final, su matrimonio con Andrés Quintana Roo, que después también se le conocerá por eso, y por una polémica con Lucas Alamán años posteriores, es lo que hace que ella también sea reivindicada como la benemérita madre de la patria, ¿no? Porque ella siempre estuvo en la lucha. Comentaba que ella fue reconocida ante el Congreso de la Nueva muy, muy temprano en la lucha. Entonces, esto hace que ella, digamos, este peso político siempre lo tuvo. Juana la Barragana también, que ahí hay un poco, Moisés Guzmán, recuerdo que tiene ahí un estudio sobre esto, sobre si realmente es una figura como mujer o es una figura que engloba toda una representación femenina de mujeres que luchan, ¿no? De mujeres que están al frente y a las tropas, ¿no? Que tienen soldados a su cargo, que disparan cañones. Esto es como una muy buena representación, y otras que a lo mejor tal vez no tengan nombre, pero que estaban ahí, ¿no? Que hacían la comida, que cuidaban a los soldados, porque también esa es otra cosa. Se piensan las mujeres un poco más relegadas al ámbito, pues, íntimo, de cuidadoras, y sí, ciertamente tampoco se puede negar ese aspecto que jugaron, pero pues muchas de ellas lo hacían porque pues eran sus maridos, sus hijos, y ellas también luchaban. Tal vez no agarraban un cañón, pero sí luchaban de su manera, ¿no? Entonces, son una de estas mujeres algunos ejemplos. Después, por ejemplo, la Güera Rodríguez, que yo creo que también es una de las grandes reconocidas, mujer no solamente bella, al parecer, sino también muy, muy inteligente, que jugó un papel político muy importante. Y así podemos hablar de estas mujeres que sí se les reconoce. Josefa Ortiz, como también decía, Josefa Ortiz creo que sí se debe nombrarla Ortiz y no de Domínguez, en este aspecto de que sí es una mujer separada de su marido, que el peso político que jugó fue muy importante. Muchas gracias. Gracias, Ana, por ponerle nombre a estas mujeres y, como bien mencionas, tomarlos, escribirlos, escucharlos, recordarlos y volverlos a mencionar para que no se nos olviden el nombre de estas importantes mujeres. Doctora Julia, retomando a estas mujeres que nos ha mencionado Ana, han sido abordadas y representadas de alguna forma, ya sea en el cine, en pinturas o en otros medios, en otras obras de arte. ¿Cómo ha influido eso en nuestra percepción de ellas, de estas mujeres? Bueno, esa pregunta en concreto requeriría una investigación particular que ni yo he hecho ni se ha hecho.
que sería ver cómo ha influido en los públicos. Es decir, realmente esto pues no se ha trabajado. Los trabajos de cómo han influido estas cosas, estas imágenes, son siempre muy complicadas. De lo que sí puedo hablar es de cómo fueron representadas en las dos películas, una del año 77, otra del año 92, que después del periodo clásico del cine ha representado a las insurgentes. Una de las películas del año 77 es La Güera Rodríguez de Felipe Casals, ¿sí? La Güera Rodríguez de Felipe Casals presenta esta controvertida figura de la Güera Rodríguez, que como dijo Ana, tenía fama de ser muy hermosa, muy inteligente, pero a la que además a lo largo del 19 y del 20 sobre todo, se le fue otorgando una carga erótica, sexual y rompedora de las convenciones que es muy dudoso que en realidad tuviera. Finalmente, la Güera Rodríguez es una mujer de criolla, de alta clase social de la Ciudad de México, y ni siquiera es claro que haya participado efectivamente en la independencia. Un trabajo muy serio sobre este personaje es el de Silvia Rom, un trabajo reciente, que es muy interesante porque nos muestra contradicciones y facetas de la mujer. Ahora bien, ¿cómo la presenta la película? Bueno, la película de Felipe Casals, que lo conocemos por películas de índole rompedor, ¿no? Por ejemplo, Canoa, pero en esta película en realidad es una imagen muy complaciente de esta figura y que se va sobre todo por su papel simpático, erótico, sexual, rompedor, porque además la protagonista es Fanny Cano. Es decir, realmente es una mujer muy hermosa, no solo parece ser que fue la de carne y hueso, sino quien la está representando, y la película básicamente se presenta así para mostrar pues todos los atributos que tiene Fanny Cano, ¿no? Una mujer muy hermosa, con un cuerpo muy exuberante que se exalta. Entonces se exalta un papel de una mujer sexual, de una mujer divertida, de una mujer que aparece, que en realidad acaba participando en cosas de la independencia porque uno de sus amantes es un independiente y el amor es muy fuerte. Bueno, es decir, de alguna manera la Güera Rodríguez va a acabar encarnando una imagen de la figura de la mujer erótica, en un sentido más arquetípico, podríamos decir, lo que se construyó de Eva en ese momento histórico. Y la película se deleita en mostrar ropa, atuendos, objetos, es decir, que den cuenta del lujo del periodo. Un sentido diferente la tiene Gertrudis, que Ana habló con mucha claridad de ella, que es una película de Medina del año 92, es decir, ya estamos en un año en el que ya estamos trabajando desde la historia a las mujeres, de que ya estamos tratando de darles un realce, aunque no hayan tenido papeles distintivos en la vida política o en la vida militar, ya estamos en un año en el que la historia rescata a estos sujetos o empieza a rescatarlos en México. Gertrudis tiene un papel muy diferente. Como explicaba Ana, es también una mujer de alta sociedad en Michoacán, pero la película destaca un punto muy particular que a mí me gustaría marcar. No sé hasta dónde es real o no, pero la película destaca que ella conocía el idioma purépecha y que traducía todas las intenciones de los indios y que por lo tanto se convertía además en defensora de los indios. Es decir, esta película destaca no solamente su papel como insurgente,
que, como explicaba Ana, ella era madre y esposa de insurgentes y participó mucho activamente en la lucha, sino que también destaca este papel de defensora de los pobres y defensora de los indígenas, con un rol de traductora que no puede menos que recordarnos a otra mujer traductora que también ha sido motivo de mitos y de recreaciones en nuestro país, que es Marina la Malinche. Y la figura que finalmente nos viene dando Gertrudis es la de una mujer básicamente madre. Las imágenes más significativas de la película son la de la mujer arropando, cobijando, sea a los indios, sea a los pobres o sea a su propia familia. Es decir, con esta figura se va a ir recreando una imagen de una mujer madre que de alguna manera procura ese movimiento insurgente desde donde puede. Digo, desde donde puede. No, las películas inventan, es su función. Una película tiene que inventar para convertirse en algo atractivo y que los públicos la vayan a ver. ¿Sí? Digo, el problema no es que invente, lo que tenemos que hacer nosotros es analizar cómo y por qué inventa lo que inventa. Es decir, son absolutamente mentiras significativas y muy importantes porque influyen en las audiencias. Sabemos que influyen, no sabemos precisamente cómo lo hace Gertrudis o la película de la Güera Rodríguez. ¿Me explico? Pero que van generando una imagen de las cosas. Y entonces, en síntesis, creo que la Güera Rodríguez va recreando el papel erótico femenino y Gertrudis recrea básicamente el papel materno femenino. Estamos entonces ante versiones muy clásicas, las dos opciones con las que se ha cargado a la mujer a lo largo de la historia, el ser madre y el ser sexo, ¿sí? Dos imágenes con las que siempre o hasta estos momentos había una pugna. ¿Sí? Doctora Julia, ¿cómo? Pues tenemos unos minutos más para terminar este tema, el programa de hoy, pero me gustaría preguntarle cómo ha sido su experiencia profesional en el rescate justamente de las mujeres de México. ¿Cómo ha sido justamente este rescate en la memoria de la historia de las mujeres independentistas para darles un significado, bueno, en estas fechas tan emblemáticas como es la consumación de la independencia? Vamos a ver, yo tengo como dos trincheras de trabajo. Un trabajo, tengo varios libros, varios artículos que trato de entender la participación social en la historia de México y aparte, que quizás es el trabajo menos de divulgación y más de búsqueda original de conocimiento, su representación en las películas. A mí, en los trabajos que he hecho de la historia de las mujeres en México, una característica de mi trayectoria es que son representaciones más bien generales. A mí me gusta mucho el siglo XIX cuando analizo mujeres, porque ese es un siglo como para lo que es la vida cotidiana y la vida de las ideas muy, muy rico. Es decir, se entrelazan todos los 3 siglos de colonia con los nuevos proyectos de nación y acaba siendo un tejido verdaderamente interesantísimo. Ahora, ¿por qué me importa hacer historia de las mujeres, aunque no hayan tenido un papel destacado en el mundo público? Para mí es medular que entendamos que las mujeres han sido un sujeto social a lo largo de la historia de México, que tienen un papel social, que lo han ejercido, ¿sí? Y por lo tanto, deshacer esta idea abstracta de la mujer. Esta idea abstracta que está permeada básicamente
por el modelo de lo que se quiere de la mujer, es decir, por el modelo de la mujer sumisa, de la mujer entregada, de la mujer dócil, de la mujer así como que acoge incondicionalmente. Las mujeres somos sujetos sociales. Hemos estado a lo largo de la historia de México desde el lugar que hemos podido estar. Digo, no se puede tratar de darle un lugar que no ha tenido. Ha tenido un lugar preciso y desde ese lugar ha participado, ha influido y desde ese lugar nos hemos conformado como sujetos sociales. Entonces, a mí me parece fundamental rescatar el papel de sujetos sociales. No me interesa rescatar un papel de heroínas de bronce, de heroínas que están tiesas, como si no tuvieran voluntad. No me interesa, a mí a lo personal, rescatar el papel del emblema. ¿Me explico? Me interesa rescatar el papel del sujeto social que ha participado, como ha podido y ha conseguido mucho a lo largo de la historia de México. Esto desarma la idea de que hay un eterno femenino, una esencia femenina que nos conforma de manera igual a todas, que nos homogeneiza. Me parece importantísimo rescatar todos los diferentes tipos de mujer que ha habido, por etnia, por región, por clase social, es decir, cómo se ha podido vivir el ser mujer en diferentes momentos de la historia, rescatar su parte social para de esa manera dejar de pensarlas como si todas fuéramos iguales, todas las mujeres igualitas y por lo tanto perdemos historicidad. Dar historicidad a las mujeres de carne y hueso, aunque no sean heroínas de bronce, no podían ser. Dar esa historicidad implica darnos un lugar en la historia y además, si ha habido una situación social, económica, política que nos ha colocado a lo largo de la historia de determinadas maneras, eso significa que esto es un proceso, por lo tanto, lo podemos modificar. Se puede cambiar, no es algo eterno, no es esencial. La construcción de los géneros no responde a algo esencial de la biología, responde a una historia. Dar historicidad implica la posibilidad del cambio. Muchísimas gracias, doctora Julia Tuñón. Gracias por acompañarnos hoy en esta Viva la Voz del Pueblo de México, que hoy le damos justamente voz a estas mujeres que han formado parte de nuestra historia. Ana Salinas, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir los micrófonos esta semana. Por supuesto, te esperamos la siguiente semana. Vamos a seguir ampliando el tema y darle presencia a la mujer. Y bueno, no conformarnos justamente con una sola perspectiva de las mujeres como se han representado en nuestra historia. Yo les dejo una invitación para que conozcamos y visibilicemos también el papel de la mujer a lo largo de diferentes etapas que han formado la historia de nuestro país, que las mantengamos en nuestra memoria histórica. Tenemos varios libros que están en la página del INER, gratuitos de descarga, para que puedan ustedes consultarlos. Historia de las Mujeres en México, que es buenísimo ese libro, con muchas biografías de mujeres que han formado parte de nuestra historia. También tenemos biografía para niñas y niños de Leona Vicario. Hay otra información también que es Mujeres e Independencia. Hay muchísima información. Conozcámosla, compartámosla y mantengámosla. Muchísimas gracias, Ana Salinas. Muchísimas gracias, doctora Julia Tuñón, y gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en Historia Viva, y por supuesto los esperamos en un siguiente programa. Mi nombre es Ivette Mota y por lo pronto quédese en la señal de Radio Educación. Participamos en este programa
Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila y Beth Mota, bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.